Buen día, a continuación vamos a explicar la parte de lo que es la propiedad de la suma, propiedad de suma de la igualdad y propiedad de la multiplicación. Nos dice entonces de que si dos números son iguales, en este caso me dice A igual a B, recordemos que aquí los números en algún momento se pueden representar de varias formas. Por ejemplo, tenemos que 4 se puede representar como 8 entre 2, también lo podemos representar como 16 entre 4. Entonces a eso se refiere que cuando A es igual a B, es decir, como en el caso que tenemos de ejemplo, si nosotros le sumamos el mismo número a ambos lados de la ecuación, entonces se mantiene la igualdad, ¿verdad? O el sentido de la igualdad. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 4 igual a 4 y le sumamos 3 a ambos lados de la ecuación, digamos aquí tenemos 8 entre 2, ¿verdad? Una forma de representar 4. Entonces siempre llegamos a la misma igualdad, 7 igual a 7. ¿Dónde nos puede servir esa situación? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una ecuación de la forma x más 3 igual a 7 y nosotros queremos resolver para conocer quién va a ser entonces el representante de x, entonces aquí lo que me está diciendo es que yo puedo sumar o restar a ambos lados de la ecuación siempre que lo haga con el mismo número. Entonces, ¿pero qué conviene hacer? Entonces a mí me conviene restar el número que acompaña a la variable, ¿verdad? Porque nosotros siempre vamos a buscar escribir las ecuaciones en la forma 1x igual a un número, debido a que lo que estamos haciendo es lo que normalmente llaman despejar la variable. Entonces notamos aquí que lo que estamos haciendo es restando el mismo número a ambos lados, porque eso es lo que nos dice esta propiedad. Entonces al hacer eso, nosotros estamos seguros de que la igualdad se va a permanecer. Entonces por eso tenemos x más 0 igual a 4 y x más 0 es igual a x, ¿verdad? Y esto da el resultado 4. Y ya tenemos en la forma 1x igual a un número. Ahora, esto a veces se también menciona de otra forma, ¿verdad? Pero siempre es importante saber inicialmente cuál es, en este caso, el procedimiento real, y luego que cuando uno ya domina el tema puede hacerlo de una manera más sencilla. Entonces lo que hace uno normalmente es decir que si está en este lado positivo y yo lo quiero mover al lado izquierdo o al lado opuesto de la ecuación, nosotros le vamos a cambiar signo. Pero lo que realmente está pasando es este procedimiento, ¿verdad? Entonces nosotros ya perfectamente podemos decir, bueno, si está positivo pasa a negativo, pero sabemos de qué ocurre esto en la ecuación. Y eso es lo que le llaman la propiedad de la suma de la igualdad. Entonces de esa forma nosotros ya podemos simplificar bastante el procedimiento. Ahora con los números, la siguiente propiedad, el de la multiplicación, la idea es la misma, ¿verdad? Me están diciendo de que A es igual a B, pero que yo puedo multiplicar por cualquier número siempre y cuando lo haga a ambos lados de la ecuación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el caso 3 igual a 3, y yo multiplico a ambos lados por 4, entonces voy a obtener el mismo resultado, ¿verdad? 12 igual a 12. Entonces, bueno, lo que hacemos nosotros es aplicarlo de la siguiente forma. Entonces, digamos de que nosotros tenemos en la ecuación 3x igual a 12. Entonces, como nosotros podemos multiplicar e inclusive dividir por el mismo número, entonces nosotros dividimos por 3 para que nos quede en la forma 1 igual a x. Entonces, de esa forma nosotros ya podemos escribir las ecuaciones, resolver las ecuaciones de esa forma. Pero en general no están las ecuaciones lineales solamente trabajadas en la forma estricta de solo usar o la propiedad de la suma de la igualdad o la propiedad de la multiplicación. Hay casos en las ecuaciones lineales en las que se debe aplicar ambas. Entonces por eso aquí nos ofrecen algunas sugerencias para resolver lo que son ecuaciones lineales. Entonces notamos que primero nos dicen, bueno, si hay fracciones, entonces lo que tenemos que hacer es eliminarlas multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador. Ese es al final el mínimo común múltiplo. Entonces tenemos 6, 12, 8 y 3. Trabajamos en términos de la divisibilidad, es decir, primero probamos si hay mitades hasta que se acaben las mitades. Entonces vamos a preguntarnos si tienen tercera, de ahí si tienen quinta, y así sucesivamente. A esto le llamamos factorización prima.
Entonces ya cuando tenemos todo en términos de 1, multiplicamos todos los números y notamos de que esto nos da 24, 8 por 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar 24 por cada parte de la ecuación, y lo que vamos a hacer es dividir ese número que estamos nosotros multiplicando por cada uno de los denominadores para poder obtener entonces una ecuación con una parte entera, que ese es el resultado, ¿verdad? Entonces dice simplifique cada lado por separado, tanto como sea posible. Entonces en algún momento, si ustedes notan aquí, ya tenemos solo variables y coeficientes en cada lado de las ecuaciones, entonces no hay términos semejantes por simplificar. Entonces en estos casos no aplica la parte 2, pero en ocasiones se nos pide multiplicar o salen expresiones que necesitan ser multiplicadas, y a eso se refiere el paso 2. De ahí dice aísle el término de la variable en un lado, no le está diciendo en el lado izquierdo, le está diciendo en un lado. Entonces puede ser tanto en el lado derecho o en el izquierdo, como sea más fácil la operación o más rápido. Pero ahorita vamos a simplificar el paso 1. 24 entre 6 es 4, por 5 me da 20. 24 entre 2 es 2, por 5 es 10. 24 entre 8 es 3, por 7 21. Y 24 entre 3 8, por 2 16. Hasta aquí ya tenemos el paso 2 porque no hay términos semejantes, y ahora vamos al paso 3, que es aislar. 21m lo vamos a pasar al lado izquierdo. Es lo común, ¿verdad? Pero no es obligatorio. De hecho es más fácil pasar el 20m al lado derecho porque 21 es mayor. Pero bueno, aquí es lo que normalmente se trabaja, ¿verdad? Que las variables en el lado izquierdo y el número en el lado derecho. El negativo 10 pasa a positivo, entonces tenemos 16 más 10. Y bueno, aquí tenemos negativo m, ¿verdad? Y en el otro queda 26. Entonces lo que hacemos es dividir por menos 1. Inclusive alguien podría decir que se puede multiplicar, y eso es cierto, ¿verdad? Y con eso tenemos ya la solución. Entonces, ¿qué hicimos? Primero aislamos, ¿verdad? Primero hicimos lo del mínimo común. Multiplicamos por ese mínimo común toda la ecuación para que la ecuación quede con coeficientes enteros. Luego notamos de que no había más que simplificar, entonces aislamos la variable. Y luego hicimos lo que es el despeje de la variable, ¿verdad? Entonces ya con eso nosotros tenemos la solución, y esos son los pasos usuales que ustedes van a ver en la resolución de ejercicios de ejemplo o en los desarrollos que ustedes van a hacer en el curso de su estudio.